vamos a esto, dándole las gracias a todos ustedes por los comentarios, la sintonía, los el likes, apoyo. El apoyo. Muchas gracias. Suscríbanse. Denle un like. Y comenten. Así que ya lo saben. En el día de hoy, el episodio que tenemos es relacionado a un tema que hicimos ya varias semanas atrás, que es cómo identificar y cómo manejar diagnósticos de salud mental que notemos en un familiar, amigo, conocido. En esta ocasión vamos a hacer lo que es la segunda parte de ese tema, cómo identificar y manejar condiciones de salud mental en familiares, amigos o conocidos. En esta ocasión también específicamente nos vamos a enfocar en dos diagnósticos que son la esquizofrenia y la bipolaridad. Exacto. Vamos a Así mismo empezar es. definiendo lo que es esquizofrenia. ¿Qué ustedes dicen? Dale para allá. La esquizofrenia es un trastorno mental donde la persona pierde el contacto con la realidad. De diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes maneras. Eso puede ser alucinaciones. Exacto. Delirios, Delirios de la realidad. Pensamientos y hablas desorganizados. O sea, Perfecto. como es ¿cómo se diría? Disorganized thoughts. Pensamientos desorganizados. Desorganizados. Tenemos que traducir porque estas mujeres son gringas. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, no se saben los términos en español. Y en inglés. Y uno muy común, que es uno de los que realmente se predomina, son los síntomas negativos, que es donde las personas tienen falta de emociones o interacciones sociales con la otra persona. Entonces, esos son los features, como uno dice. Esos son los síntomas negativos, pero también hay síntomas positivos y síntomas que son cognitivos. Por ejemplo, parte de los síntomas positivos son las alucinaciones, los delirios y los pensamientos desorganizados, como tú mencionaste. Vamos a explicar un poquito a qué nos referimos cuando decimos positivo, para que puedan entender por qué. Un ejemplo, lo que dice es, vamos a decir, es los pensamientos negativos o síntomas negativos. Son cuando la persona pierde la empatía, se aísla constantemente, se ponen apáticos. Falta de motivación. Son síntomas que realmente no necesariamente afectan directamente con alucinaciones, pensando en cosas que están ahí. Pero físicamente y socialmente. Socialmente son afectados. Exacto. Pobreza afectiva, son poco afectivos. Exacto. Esos son de los síntomas negativos. De los síntomas que son positivos son las alucinaciones, pero siempre y cuando las alucinaciones no sean en el sentido de que se hagan daño o de que le hagan daño a otra persona. Correcto. Si las alucinaciones simplemente son, por ejemplo, yo tuve un cliente que la persona era bipolar. Ella tenía el diagnóstico de bipolaridad, pero ella sufría de algunos episodios maníacos y también tenía algunas alucinaciones. Por ejemplo, ella decía que ella hablaba con personas que eran sus amigos, pero no eran personas reales, eran personas que estaban en sus pensamientos, eran personas que estaban en su cabeza. Sí, escuchan voces también. Exactamente. Y cuando yo le preguntaba a ella, ok, ¿y qué te dicen esas personas? Ella básicamente lo que me decía era que las personas siempre hablaban con ella, la saludaban, estaban con ella cuando ella estaba cocinando, le preguntaban que qué ella iba a hacer de comida, le pedían comidas específicas para que ella le cocinara. En ese caso, yo simplemente validaba los sentimientos de ella en ese momento porque no me está hablando de nada negativo. Okay. Mientras los pensamientos y las alucinaciones no lleguen a que, las voces o las personas con las que yo hablo me están diciendo que me haga daño yo misma o le haga daño a otra persona, pues obviamente uno simplemente valida, valida las emociones. Las emociones de la persona en ese momento. Sí. Miren, para que tengan una idea de la diferencia entre bipolar y esquizofrenia, las personas que son bipolares usualmente es más por el estado de ánimo, los cambios de ánimo. Claro. Y entonces de esquizofrenia es más una psicosis de comportamientos negativos todo el tiempo.
tiempo. Exactamente. Y me imagino también los episodios maniáticos, Sí, maníacos, que son particulares de lo que es la bipolaridad. Correcto. Dígase, un episodio maníaco para las personas que no están viendo y escuchando, puede ser, por ejemplo, una persona que si regularmente no duerme mucho, entonces empieza a dormir mucho. Sí. O duerme mucho y lo contrario es opuesto. entonces deja de dormir. Correcto. Y por ejemplo, una persona que es bastante callada, tímida, que no habla mucho, entonces empieza a hablar mucho y tú lo ves que habla mucho, habla, sea con amistades, con familiares, con compañeros de trabajo. Eso es un episodio maníaco, porque hay veces también que la gente puede decir, no, un episodio maníaco. Hay personas que entienden que es que la persona perdió la cabeza y se puso loco, como decimos. Sabes que uno muy frecuente es el overspending. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa hoy? El gastar mucho. El gastar mucho. Hay personas que son muy organizadas con su finanza, va todo va bien, y de repente van y hacen una compra que ni ellos mismos se la creen que gastaron ese dinero. Exactamente, eso puede ser un comportamiento episodio de impulso. Comportamientos impulsivos en exceso y en exageración. Un punto importante también para identificar lo que es la esquizofrenia, tenemos que, siempre ha habido mucho debate de que si la esquizofrenia se hereda, si las personas nacen con esa condición, si las personas la desarrollan o cómo es que la persona desarrolla este diagnóstico. Sí. Y una de las cosas es que el diagnóstico de esquizofrenia se determina o se diagnostica entre las edades de los 16 a los 30 años. Sí. Antes de esa edad es muy difícil diagnosticar la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque obviamente el diagnosticar la esquizofrenia no es un tema de terapeutas de salud mental como nosotros lo somos. Eso es un tema ya de psiquiatría. Los psiquiatras básicamente son los que manejan a los pacientes que tienen la condición de esquizofrenia, obviamente apoyados con nosotros que somos los terapeutas, que por ejemplo, los psiquiatras son los que hacen las evaluaciones y los estudios y le hacen recomendaciones al paciente de que vea un terapeuta semanalmente o cada 2 semanas o mensualmente, dependiendo qué tan desarrollada la persona tenga la condición. Sí, porque acuérdate que también esto lleva un conjunto de medicamentos. Medicamentos, entonces, exacto. Ya tiene que ser un psiquiatra que maneje eso. Igual que la bipolaridad. Con la bipolaridad, los medicamentos que se utilizan para manejar esas dos condiciones de salud mental, que son la bipolaridad y la esquizofrenia, son drogas controladas, son drogas fuertes para tratar de mantener a la persona funcionando cognitivamente de una manera positiva y que no desarrollen los episodios maníacos y que se le puedan controlar las alucinaciones y todos los síntomas negativos de la condición. Yeah. Sabes, en la cuestión de la esquizofrenia, una de las cosas que afecta es la marihuana. ¿Ustedes sabían eso? Yep. El 15% de las personas que consumen marihuana en una etapa joven de edad tienen ¿cómo se dice? Se me olvidó ahora la palabra. ¿La adicción a la marihuana? No. Las personas que consumen marihuana tienen un 15% de riesgo de que le dé esquizofrenia. Y de desarrollar la esquizofrenia. Sí, de desarrollar la esquizofrenia. Y después de la marihuana, que está de primero, después va la cocaína. La cocaína. So, esto es, pongan atención allá afuera. Las personas que dicen como... Que hay muchos que dicen de que no, la marihuana no hace nada, eso es medicinal, eso es todo dependiendo el uso que le des. Exacto, el uso que se le dé a esa sustancia. Y también recuerden que la sustancia de la marihuana tiene dos vertientes, que son la vertiente medicinal y la vertiente que incluye el THC, que es el ingrediente activo, que es el que es dañino. Entonces, las personas allá afuera que tengan pendiente que un consumo excesivo
de esa sustancia puede desencadenar en una esquizofrenia. Así que téngalo pendiente. Hablando un poquito de lo que es la bipolaridad, es como si fuera una montaña rusa. Las personas que experimentan ese tipo de diagnóstico viven en una montaña rusa, yo digo. Los bajones son muy bajos y tienen episodios de depresión Es como una depresión, sí. o son muy altos. ¿Tú entiendes? Tú ves que hay personas están muy alegres, duran 2 o 3 días, como uno dice, en un high. En un alto. Con unas emociones en bien los altas. síntomas altos. Con unas emociones bien altas. Y cuando le dan esa depresión, duran 3 o 4 días acotados en una cama, que no pueden. Como yo estaba mencionando, de que, por ejemplo, un episodio maníaco puede ser una persona que normalmente, duerme su horario regular. Vamos a suponer que se acuesta a las 10 de la noche, 11 de la noche, se levanta a las 8, 9 de la mañana. Cuando está vamos a decir, en el low, en la baja del episodio maníaco de la bipolaridad, puede que esa persona duerma más tiempo. Sí, tú sabes, también está la ciclotamia, que es donde las personas experimentan esto, pero con más frecuencia. Ya. Los síntomas son un poquito menos, pero los episodios son mucho más frecuentes. Y dependiendo el tiempo que ya en este tipo de diagnóstico va cambiando. Son como 3 categorías. Exacto. Sí, y la crónica es una condición donde la persona puede estar bajo medicamento para toda una vida para poder regular eso. Claro, es importante mencionar eso de los medicamentos porque regularmente una persona con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia o bipolaridad, desde que se le diagnostica hasta por el resto de su vida, diría yo, tienen que estar bajo medicamento. Una cosa muy importante con relación a la bipolaridad es esa, que un paciente con diagnóstico de bipolaridad está bajo sus medicamentos y se toma su medicamento todos los días, diariamente, sin ningún problema. Pero cuando están en el alto, que le viene ese alto, que se sienten bien, no, yo no tengo nada, yo me siento bien, yo estoy bien, mira, yo salgo, yo hago. Entonces, paran de tomarse los medicamentos. Son inconsistentes. Y eso le hace un efecto peor. Y eso es muy, muy peligroso. Así que usted allá afuera que nos esté escuchando y conoce una persona, o un amigo, un familiar, cualquier persona que usted tenga conocimiento que sufre de esta condición y usted sepa que está, que por ejemplo le comenta y le dice, porque esa es otra cosa, los pacientes, ellos dicen, no, ya yo dejé los medicamentos porque yo estoy bien, yo me siento bien, yo no tengo que beberme esa pastilla. Entonces, téngalo pendiente de que si es una persona que tiene la condición de bipolaridad y le comenta a usted de que dejó sus medicamentos, usted, si esa persona le importa y usted tiene sentimientos por esa persona, debe de buscar la manera de que esa persona vuelva y esté en sus medicamentos. ¿Por qué? Porque el medicamento es el que lo ayuda a mantenerse. Es la base. Lo ayuda a mantenerse en el nivel de estabilidad mental y cognitivo para seguir desarrollando sus quehaceres diarios. Mira, Jay y Marlene, con esto también es bueno aclarar que esto no porque el paciente esté en medicamento, el problema está resuelto. Mira, yo siempre recomiendo mucho lo que es un registro de estado de ánimo, del sueño y comida. Si tú tienes a alguien en tu hogar que está pasando por este tipo de diagnóstico, coge un papelito y escribe: el lunes durmió, el martes no durmió, el miércoles no durmió. ¿Por qué? Porque cuando vienen estos episodios, tú te puedes dar cuenta si es un episodio de alta o baja, y ya tú dices, no, mira, tiene 3 días en esta situación, vamos a llevarlo con calma, vamos a manejarlo. ¿Por qué? Porque ya tú te estás como preveniendo una crisis. Sí. Exactamente. Estás llevando una agenda para saber. Mira, yo eso soy es muy importante. Yo lo hago eso, y lo hago porque we all have a little something. Y yo tengo un app donde yo pongo mi estado de ánimo. Una aplicación, gracias. Una aplicación donde llevo mi estado de ánimo, y eso ayuda bastante a uno también, a cualquier persona. No necesariamente tiene que ser una persona que tenga esas condiciones, ¿sabes? Exactamente. No, y es muy importante eso. Tú personalmente tienes esa app. Pero, por ejemplo... Una aplicación.
Una aplicación. Gracias. Un calendario. Un calendario. Pero es importante porque a veces la persona que tiene la condición no está pendiente de eso. No. Sí. So, eso que tú mencionas, Joel, es muy Ujú, importante de ujú. que un familiar cercano o alguien cercano lleve eso pendiente porque así Sí. puede identificar cuando la persona está en el alta o en la baja de los Sí, síntomas de la sí, bipolaridad. correcto. Y la psicoeducación, La con educación educación psicológica. del paciente es muy importante. Y eso es algo que es constante. O sea, tú tienes que decirle al paciente, ok, vamos a explorar por qué tú te sientes así, qué síntomas son relacionados al diagnóstico, para que él pueda entender lo que está sucediendo con él. Eso es Tener así. una consistencia con el chequeo. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los signos, las señales de que una persona tiene o está desarrollando lo que es la esquizofrenia. Por ejemplo, la número 1 es el común denominador casi en todas las condiciones de salud mental, que es obviamente el cambio de comportamiento. Ujú. Ese es el número 1. Si la persona se está aislando socialmente, repentinamente, también es Ujú. un síntoma, una condición, pérdida de interés en actividades que antes le gustaba hacer Ya. y cosas así. Sí, el cuidado personal. La Exactamente. persona que se dan cuenta de que dejan de bañarse, dejan de ir a la peluquería, dejan ir al salón. Ya Ujú. ese cuidado personal Ujú. disminuye bastante. Sí, también el cambio académico. Si es una Ujú. persona, por ejemplo, que va a la escuela, universidad y cosas así, de repente es una persona que es un buen estudiante o sea, se desarrolla bien en el ambiente académico y de repente tú ves que deja de ir a la escuela, deja de ir a la universidad, se descuida con las tareas, con los trabajos, con las cosas de la universidad. Esos son síntomas también de que algo está pasando. Y síntomas de alucinación también, no tener palabras adecuadas, como no tener, Ujú. no ser concreto con las cosas que Yep. dice. O como no los ser- pensamientos desorganizados. Sí, bien Exacto. desorganizado. Ujú. Alteraciones en el pensamiento, ahí va Correcto. adentro esa parte. Por ejemplo, también que creencias extrañas o ideas paranoicas. Por ejemplo, siempre me están vigilando. No, ten cuidado porque si Sí, esa siempre, parte siempre nos están mirando. Mira, a mí yo siento que me están acechando, que me están Sí, mirando. esos son los delirios de Sí. persecución. Que se Exactamente. ven muy frecuentes. Yo puedo hablar de una clienta. Este caso era bien triste y bien intenso. La abuela, ella le dieron custodia de la niña. Y la razón que yo entré a este caso es porque la niña reportó de que la abuela la entró en el baño y la abuela la estaba quemando. Y la razón que la abuela estaba haciendo eso es porque ella dice que había alguien que le estaba diciendo en su cabeza Que lo hiciera. que lo hiciera y que esa persona había entrado en un momento a la casa. Esa supuesta persona que está diciendo que lo hiciera y que había puesto cámaras. Incluso cuando fuimos a la casa a chequear, ella decía, tengan cuidado, no te sientes ahí, que esa persona nos está mirando ahora mismo, mira, las cámaras están ahí. O sea, la intensidad. Y es una cosa de que cuando están hablando, lo dicen tan en serio y tan creíble para ella. Que en tú su hasta mente, dudas de que si es verdad o es Sí. mentira. Claro, porque Y eso es son su cosas- realidad. Y mira, otra de las cosas que ella dijo fue que a ella la habían abierto para sacarle un órgano. Y ella lo dijo bien en serio, incluso hasta las lágrimas se le salieron. Y ella supuestamente tenía la marca. Ella quería que nosotros fuéramos al baño a chequearla para que veamos la marca de cuando le sacaron el órgano. Ya, como dice Joel, y esa es la realidad que Son ella tiene en su condiciones, cabeza. sí. La condición de esquizofrenia es una condición bastante desafiante para los Correcto. profesionales porque obviamente no tiene cura y todavía al día de hoy todavía se están haciendo muchos estudios y muchas averiguaciones para tratar de seguir teniendo más conocimiento y más información sobre esta enfermedad Y el que tema de esto es que hay es muchas muy variante que de persona a persona. que también se presentan totalmente normal. Sí. Habían otras ocasiones donde esa doña se presentaba muy ética, iba a las reuniones y nadie, o sea, tú no podías decir que ella tuviese esas condiciones, a menos que supieras el historial de ella. Ya, tú sabes, Jay, antes de esto, es bueno también y eso es parte de lo que es un psychosocial
evaluation es explorar la cultura. Una evaluación neuropsicológica. No, psicosocial. Psicosocial, perdón. ¿Por qué? Porque en las culturas tenemos creencias y si tú ves las personas dicen yo sentí y eso quiso decir que se va a morir alguien, vamos a decir, o yo vi una persona caminando por ahí, que cualquiera que no conozca la cultura de esas creencias puede malinterpretar el comentario. Eso es bueno cuando uno hace este tipo de evaluaciones, explorar un poco la cultura, explorar un poco de cómo es su manera de pensar, porque uno no da este tipo de diagnósticos porque simplemente vengan y hagan esos comentarios. Sí, no, exactamente, ¿no? Y como dijimos ahorita, o sea, el diagnóstico de este tipo de diagnóstico está fuera del alcance de nosotros. Ustedes han escuchado esto no es gracioso, pero cuando dicen de que, me soñé anoche que se me cayeron los dientes, se va a morir alguien. Sí. Y yo conozco personas que de verdad lo creen. Claro, porque eso es muy... O un ejemplo, yo vengo de un campo en Santo Domingo y si tú sabes lo que son los cucuyos, ¿verdad? Los cucuyos, ajá. Si luciérnagas. Luciérnagas. Y tú lo veías de noche y si había uno como bien grande, eso era un muerto. Eso era un muerto, sí, decían eso. Sí, estaba ese pajarito. O sea, si era como grande que se destacaba. ¿Tú no sabes lo que es un cucuyo, una luciérnaga? Yo no sé qué es eso. ¿Cómo va a ser? No sé qué es pero, eso. O sea, esas son creencias. Esa es tu tarea de esta noche. Esas son creencias que son... Si tú ves ese pajarito, eso es un muerto. Si tú estás de noche y ese pajarito sale y deslumbra, porque es una luz que deslumbra, quiere decir que anda un muerto en el aire, como que alguien se va a morir. Ay, papá Dios. Sí. Pero hay que diferenciar, porque esos son ya creencias culturales. Sí, pero alguien que no conozca esas creencias puede, un ejemplo, pueden pensar que es... Que anda un muerto por ahí. No. Que es un síntoma, que pueden decir, pero mire, esta persona está hablando de tal y tal cosa. ¿Me entiendes? Es muy importante eso que tú dices, ese análisis psicosocial. Sí, vamos a explorar la cultura. Muy importante. Y usted mismo, cuando vaya a su médico, dígale, mire, yo soy de tal cultura, nosotros creemos en esto. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene su creencia y es imposible saberlo todo. Al principio también mencionamos la edad más o menos en la que se empieza a desarrollar el tema de lo que es la esquizofrenia en una persona, pero también se puede diagnosticar, lo más temprano que se puede diagnosticar es de los 13 años. 13 años. En adelante. Otra cosa... pero el porcentaje es bien bajito. Es bien bajito, es un porcentaje de un 0.5%. Esas son las estadísticas más o menos. La población mundial, un 1% de la población mundial aproximadamente padece de esta condición mental que es la esquizofrenia. 1%, bueno, dicen, no, pero eso casi nada, pero si tú calculas la población mundial, que somos más de ¿cuánto? Mucho. ¿Cuántos millones de personas en el mundo? Muchas personas. Más de 500 millones. Pero mira, aquí hay un ejemplo, solamente en Estados Unidos hay 3.5 millones de personas que viven con el diagnóstico de la esquizofrenia. Sí. Sí, eso es bastante. Es una condición mental en verdad triste, especialmente cuando un familiar cercano, una persona cercana a uno padece esta condición. Es muy importante informarse, leer de cualquier condición de salud mental que padezca cualquier persona que usted tenga cerca para saber y aprender cómo usted lo puede apoyar, cómo usted lo puede ayudar. ¿Ok? Así que si no tenemos más nada que agregar, busquen ayuda. Busquen ayuda. Los teléfonos 1-800 de las ayudas están en Google. Los hotlines, ustedes. El 988 National Society of Prevention. El 988. En Google usted pone número de prevención de tal cosa y ahí usted va a obtener información. También recordar que el número de crisis local de aquí de Lawrence y te puede conectar con otras ciudades, el 978-620-5812, 978-620-5812. Ese es el número de crisis de salud mental del área del Merrimack Valley en Massachusetts. Así que si usted tiene alguna persona, algún familiar que usted conozca, se pueda beneficiar, ahí está el número. 978-620-5812. Muchas gracias por estar en la sintonía.
Gracias por seguir viéndonos. Gracias por darle like. Esto fue El Desahogo Terapéutico a través de Versátil Podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.